Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Estos días se están levantando todo tipo de problemas. Esta semana aquí en Corea del Sur, pues de repente, sin motivo aparente, un joven iba con su carro y entró en una calle peatonal y empezó a atropellar de manera indiscriminada a todo tipo de personas. Cuando ya quedó chocado, el carro salió con un cuchillo y empezó a matar a la gente. Entró en una estación de metro hasta que lo pudieron detener. Y se está levantando todo tipo de problemas, ¿verdad? Porque estamos en una época especialmente de problemas mentales, de adicciones, divisiones. Y la palabra que es la verdad nos muestra que cada vez será peor. Cada vez va a ser peor. Por supuesto, esas personas están atrapadas por Satanás, aunque no son conscientes, y lo único que puede sacarles de ese sufrimiento, de ese engaño, es Jesús el Cristo. Por eso Dios nos ha llamado, ¿verdad? Dios nos ha llamado para que seamos aquellos que dan la respuesta. Pero la realidad es que a veces también nosotros, aunque somos hijos de Dios, estamos también llenos de problemas, conflictos, llenos de ansiedad continuamente. Por eso tenemos que siempre buscar respuesta en la palabra. ¿Por qué el Señor, antes de ascender, el Señor resucitado durante 40 días, como dice en Hechos 1:3, por qué estuvo hablando 40 días de las obras del reino de Dios? Porque necesitamos cambiar nuestro estado espiritual, necesitamos experimentar el poder. Ya Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra, pero si no estamos orando, disfrutando de ese respaldo espiritual, no vamos a poder ser esas personas que dan la respuesta porque nosotros mismos no estamos recibiendo la respuesta. Por eso en este día el mensaje que Dios nos da es bien importante. Los que se pierden y los que dan la respuesta. ¿Quiénes son los que se pierden? Esta semana empezamos a compartir Primera de Corintios. Y la ciudad de Corinto era una ciudad humanamente esplendorosa. Grandes edificios, grandes construcciones, un lugar de mucha economía. Era un puerto comercial número 1 a nivel mundial. Pero detrás de todas esas cosas, esa apariencia buena, realmente era un lugar de oscuridad. Decirle a alguien en esa época, eres un Corinto, era como un insulto. Era decir, eres un depravado. Esa era la palabra Corinto. ¿Por qué? Porque era una ciudad llena de depravación, llena de oscuridad, llena de sufrimiento. Porque la gente que está atrapada a ese tipo de cosas, aunque dé una apariencia de que le va bien, realmente están sufriendo. Están sufriendo grandemente. Pero dan esa apariencia. Y eso es Corinto. Una apariencia de un lugar que funciona, esplendoroso, pero realmente es un lugar donde Satanás está obrando. Y él vino a hurtar, matar y destruir. Por eso no hay que quedarse solo viendo la apariencia, ¿verdad? El general Naamán, ese general sirio, daba una apariencia de que era un gran guerrero, un gran hombre. Él tenía una armadura reluciente, ¿verdad? Y la gente al verlo, ahí va el general Naamán, qué hombre más poderoso, qué fuerza tiene, qué estrategia, qué grandes victorias ha levantado. Pero dentro era leproso, él escondía la lepra, estaba sufriendo grandemente porque la lepra es una enfermedad que te come la carne. Pero él sonreía, ¿verdad? Mucha gente sonríe, ¡ay, qué bien me va! ¡Uy, cómo me funciona todo! Pero dentro es todo lo contrario. Están sufriendo, por supuesto. Si no están con Cristo, solo hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque como Corinto, Satanás había puesto esas torres, esas 12 estrategias. Estaban totalmente atrapados en el yo, buscando lo material, pensando que lo material era la respuesta, buscando el éxito, pero el éxito sin Cristo es un falso éxito. Por eso vemos cada día
gente famosa, exitosa, que está sufriendo, más que nosotros, por supuesto. Y también estaban esas torres para envolver, ¿verdad?, la cultura de la oscuridad, adivinación, magia, idolatría, religión. Había un gran templo, un templo de Afrodita, donde tenían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas. Esa era su manera de adorar a sus dioses. Por supuesto, estaba todo lleno de corrupción, porque eso no da respuesta, hace que la gente sufra más. Y en ese estado las personas viven en esos 6 estados de sufrimiento. El que gobierna sus vidas es Satanás. Por supuesto, tienen problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos, porque si uno está siempre preocupado, tu cuerpo se enferma. Es algo científico. Y también problemas del destino, porque en ese estado van a ir, desgraciadamente, una eternidad al infierno, y lo que es peor, problemas para su siguiente generación, porque ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos se traspasa sin poder evitarlo a las siguientes generaciones. Es el ADN espiritual que estamos dejando como herencia a nuestros hijos. Y eso era Corinto, los que se pierden. Y los que se pierden están desgraciadamente viviendo así. ¿Cómo intentaban paliar su sufrimiento? ¿Cómo intentaban conseguir respuesta? A través de la sabiduría. Todos conocen, ¿verdad? La cultura griega es famosa por la filosofía. Atenas, la cultura de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues son pensamientos, ideas de esos filósofos que estaban todo el día informándose porque querían realmente encontrar la felicidad. Por eso se esforzaban. Pero con la sabiduría humana, como dice la palabra, es absolutamente imposible encontrar a Dios por nosotros mismos. No podemos salir de ese problema espiritual. Y ellos intentaban a través de la filosofía. Pablo dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esas filosofías son huecas sutilezas. Está hueco, da una apariencia. Uy, qué bien hablado este, qué idea más interesante. Está hueco. No sirve para nada. No puede solucionar tu verdadero problema, que es espiritual. Por eso ellos lo intentaban, ¿verdad? Y en este tiempo la gente también busca a través de la sabiduría. La tecnología ha crecido de manera exponencial. Fíjense, hoy en día estamos intercomunicados, todos aquí dando culto a través de Internet, pero con tanta tecnología, la gente cada vez, paradójicamente, sufre más. ¿Por qué? Porque no pueden solucionar ese problema que es espiritual. No solo los griegos no tenían respuesta y estaban perdiéndose, también los judíos, el pueblo escogido por Dios originalmente. Ellos tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, pero habían perdido el Evangelio y habían hecho una religión. Estaban interpretando la palabra con su pensamiento. Eso es algo demasiado común. Queremos interpretar la palabra a mi pensamiento. Sí, leo la palabra, pero tomo lo que me gusta, ¿verdad? Lo que no me gusta, eso lo dejo. Eso no es para mí. Pero todas las cosas buenas, eso sí que es para mí. No funciona. Por eso habían creado tradiciones, seguían antes que las tradiciones que la palabra. Y solo la palabra, cuyo núcleo es Jesús el Cristo, da la respuesta, pero ellos estaban en desastres porque intentaban realmente interpretar a su manera la palabra. Por eso se estaban perdiendo, ¿verdad? Los que se pierden. Y los que se pierden están sufriendo grandemente, llenos de problemas, aunque ellos no se dan cuenta cuál es su verdadero problema. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para que los que se pierden. La única respuesta para solucionar ese problema espiritual es la respuesta que Dios da, Jesús el Cristo. Pero ellos, al escuchar ese mensaje, dice que era locura. Otra traducción dice era un escándalo. Otro, era una tontería. No podían entender el Evangelio. Realmente no podían darse cuenta de ese Evangelio. ¿Por qué?
Dice, para los judíos que piden señales, era tropezadero. Y los judíos querían señales, ¿verdad? Querían ver realmente ese Mesías. Pero ellos, incluso las señales, querían que fueran señales a su manera. Ellos querían que fuera un Mesías, un guerrero, que luchara contra los romanos, que venciera a los romanos. Pero claro, Jesús no vino a eso, ¿verdad? Por eso era locura, ¿verdad? Porque él vino a dar su vida como siervo a la cruz. Y claro, para un judío eso era un tropezadero, porque la ley dice que maldito es todo aquel que muere en un madero. El que moría en la cruz, según la ley, era maldito. Por eso no podían entender que su Mesías, en vez de venir a gobernar el mundo, a luchar, a quitar a sus enemigos, venía a entregar su vida, a morir en la cruz. No lo podían entender, era tropezadero, porque estaban viviendo en su pensamiento. Y para los gentiles dice que buscaban sabiduría. Dice que era locura, era un escándalo. ¿Cómo? ¿Cómo ese Mesías que decís fue a la cruz, murió y resucitó? Ellos, por supuesto, no se puede razonar una resurrección, ¿verdad? Rompe todo nuestro nivel humano. Por eso decía, eso es locura, eso no puede ser. Pablo, en Hechos 17, llegó a Atenas. Pablo, que tenía ese corazón ardiente por predicar el Evangelio, fue al Areópago y allí predicó. Y habló de Cristo, que fue a la cruz, que resucitó. Justamente cuando él dijo que resucitó, se empezaron a burlar, la mayoría de él. Se marcharon, porque no lo podían razonar. Y humanamente no se puede razonar. Es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Por eso, ciertamente, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Y la única manera de poder entender este mensaje, de poder recibir este evangelio, lo dice en el versículo 24, más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hemos sido llamados solo por gracia y misericordia de Dios, no por ningún mérito que hayamos hecho. Y es por su gracia, no importa nuestra nacionalidad, que Cristo, que es poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios, porque no había otra manera para poder salvarnos. Un hombre pecó, un hombre tenía que pagar, pero ese hombre tenía que nacer sin pecado, y desde Adán todos nacemos con pecado, pero la inmensa sabiduría de Dios, él mismo, por amor a nosotros, se hizo hombre. Y él como hombre no tenía pecado. Por eso él pudo entregar su vida en la cruz, cumplir en la cruz el trabajo de Cristo, morir para poder perdonar nuestros pecados, para poder vencer a Satanás, para abrir el camino para regresar a Dios. Y la evidencia es que él resucitó. Es sabiduría de Dios y también poder de Dios, porque aquellos llamados que hemos creído en Jesús el Cristo, se ha levantado un milagro poderoso en nosotros. Somos nuevas criaturas, hemos cambiado la identidad, somos sus hijos. Eso es el poder de Dios. ¿Cómo poder cambiar una persona? ¿Cómo? ¿Le empujamos? ¿Le castigamos? No funciona, ¿verdad? Solo el poder del Evangelio. Al recibir a Cristo por su gracia, el poder de Dios nos ha salvado. Eso es un gran milagro, ¿verdad? Por eso, los llamados, no importa su nacionalidad, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nosotros hemos sido llamados. ¿Para qué? Para ser aquellos que dan la respuesta. Aquellos que se están perdiendo. Dios los ha salvado por su gracia para que usted esté dando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 21, segunda parte. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha establecido que a través de nosotros sea predicado el precioso nombre de Jesús el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo es que el Espíritu Santo va a obrar en aquellos que Dios tiene preparados para que puedan recibir esta salvación tan grande.
Por eso, aquellos que hemos sido llamados, ¿para qué? Para dar la respuesta, para dar la respuesta. Y podemos pensar, pero yo soy débil, yo no tengo fuerza, no tengo respaldo humano, tengo edad. Podemos pensar así. Eso es un engaño, porque los versículos 27 y 28, ahí dice que Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Dios es el que hace la obra. Dios nos utiliza porque somos débiles para que Él sea glorificado. Solo Él merece la gloria. Por eso Dios nos ha llamado, nos ha dado todo dentro de Jesús el Cristo, porque la gente se está perdiendo, gente incluso de nuestras familias. Y la única respuesta es Jesús el Cristo, y usted es el que Dios ha escogido para dar la respuesta. ¿Cómo Dios utilizó a Pablo? ¿Cómo puede ser Pablo esa persona que Dios utilizó para dar la respuesta? Pablo tomó tres cosas importantes que Dios nos habla en este día y que tenemos que aferrarnos. En primer lugar, el pacto correcto. Hay que aferrarse al pacto correcto. Si nos aferramos a un pacto incorrecto, ¿qué respuesta vendrá? Incorrecta. Si pongo la confianza en algo incorrecto, ¿qué respuesta vendrá? Incorrecta. Por eso Pablo, por gracia de Dios, se aferró al pacto correcto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto fundamental es que Jesús es el Cristo, ha consumado todo. Y eso es lo primero que tenemos que tomar, ¿verdad? Creerlo a través de la fe para que se pueda estar experimentando en nuestras vidas. José, desde niño, sufría mucho. José recibía bullying de sus hermanos mayores. Era terrible. José perdió a su mamá desde que era un niño. Era una situación límite, pero José, por gracia de Dios, fue llamado, como ustedes, fue llamado. Y a través de su padre Jacob recibió el pacto de Génesis 3:15. Pudo recibir y tomar el pacto de Jesús el Cristo, comenzó a orar. Y ciertamente Dios le dio 2 sueños, donde le mostró de manera clara y concisa cómo Dios lo iba a utilizar. Le dio un pacto, ¿verdad? Dios lo iba a llevar para evangelizar Egipto. Dios lo iba a utilizar para salvar las 237 naciones. Y él tomó ese pacto. Lo que Dios le dio a través del sueño lo tomó. Hay un pacto para cada uno de ustedes. Dios les ha escogido y tiene un plan perfecto para cumplir la evangelización, cada uno de manera distinta, todos igual de importantes, porque la obra la hace Dios. Y si empiezo a orar tomando el pacto de Cristo, Dios me lo va a mostrar. Y ahí podré tomar ese pacto. José lo tomó. Por eso cuando fue vendido y llegó a Egipto, él no iba como un esclavo. Él sabía que Dios lo llevaba como un evangelista. Es distinto, ¿verdad? Por eso él podía superar todo. Cuando fue metido injustamente en la cárcel, él tomaba el pacto. Dios va a utilizar esto para cumplir la evangelización de Egipto a través de mi vida. Él tomaba ese pacto. Por eso no era engañado, no se guiaba por lo que veía, por lo que sentía. Él tomaba el pacto. Y hay que tomar ese pacto correcto que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Moisés, él escuchó el evangelio desde niño. Su madre Jocabed, antes de llevarlo a palacio, le estuvo compartiendo el evangelio. Pero Moisés, durante casi toda su vida, se aferró a cosas incorrectas. Quería la riqueza del palacio, quería levantar su nombre, ser un hombre importante, el éxito humano. Era un pacto incorrecto, no funcionó. Por eso Dios permitió que fuera a Madián, al desierto, 40 años, y allí cuando tenía 80, fue cuando por fin en el monte Horeb pudo aferrarse al pacto correcto, sacrificio de sangre, Jesús el Cristo. Y Dios le dio el pacto. ¿Para qué Dios lo iba a utilizar? Para salvar a su pueblo, para llevarlo a Canaán. Y él tomó ese pacto correcto. Desde ese momento, orando con ese pacto,
pudo superar todo, ¿verdad? Dios lo utilizó porque Dios nos da el pacto y lo cumple. Y mientras tanto lo tomamos y no somos movidos ni engañados, ¿verdad? Y también Pablo que durante toda su vida también se aferró a pactos incorrectos, la religión, no le funcionaba, pero allí camino de Damasco el Señor Jesucristo le apareció. ¿Quién eres, Señor? Allí pudo descubrir que Jesús es el Cristo, tomó el pacto de Jesús el Cristo, recibió la salvación. Y luego preguntó, ¿qué quieres que haga? Y Dios le habló, mostrándole el pacto a través de Ananías. Hechos 9:15. Es un instrumento, Pablo, escogido para llevar el nombre de Jesús el Cristo, especialmente a los gentiles, ¿verdad? Y también a reyes, y también a los judíos. Pero especialmente su ministerio era para los gentiles, ¿verdad? Y él tomó ese pacto y se cumplió. Por eso, realmente, Pablo fue utilizado como esa persona que da la respuesta. ¿Por qué la respuesta? Originalmente había puesto las respuestas, pero no es así, es la respuesta. Porque solo hay una respuesta verdadera, Jesús el Cristo. Y ahí ya todo lo demás, ¿verdad? Pero ahí está la verdadera respuesta. Y esa es la respuesta que Dios quiere que estemos dando a aquellos que se pierden. Por eso, que no seamos engañados por nuestra situación. Dios nos ha llamado. Dios, por su gracia, nos ha dado todo a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Que tomemos ese pacto correcto a través de la fe. Primeramente, que descubramos el pacto que Dios tiene para nuestra vida, orando. ¿Y qué es lo segundo? Solo hay un camino para cumplir ese pacto. ¿Cuál es? Ser cumbres espirituales. Dios quiere que seamos cumbres espirituales. Él lo va a hacer, Él lo está haciendo. No es nuestro esfuerzo tampoco, toda la obra la hace Dios. Hay que tomar el pacto, orar, y el Señor nos va a levantar como cumbres espirituales. El rey Saúl era cumbre, ¿verdad? Era un élite, era la cumbre. Pero era cumbre humana, no cumbre espiritual, cumbre carnal. Por eso no le funcionó. Pero David, aunque era pastor, desde que era pastor era cumbre espiritual. Y luego llegó a ser incluso rey, ¿verdad? Ahí sí que funcionó, porque lo más importante es cumbre espiritual. Y nosotros, dentro de Cristo, ya tenemos todo. Estamos en el reino de Dios. Tenemos a Dios Trino con nosotros. Tenemos que orar y disfrutar de Dios Trino cada día, del poder, el respaldo del trono celestial. Es nuestro respaldo, pero hay que orar. 40 días el Señor les dijo sobre el reino de Dios, porque hay que orar, experimentar ese poder dentro de nosotros y transmitirlo a nuestros campos, salvar las épocas, ese poder del universo para poder quebrantar la potestad del aire. Efesios 2:2, es Satanás que está obrando con ese poder, ¿verdad? Y disfrutar de esa oración que disfruta los 5 poderes que estamos disfrutando dentro de Cristo: poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder de la economía de la luz y el poder de los discípulos. Está todo preparado. Por eso tenemos que ser cumbres espirituales, empezar a orar como Pablo. Pablo oraba continuamente. Y hay que ser cumbres espirituales y también tener actitud de cumbre. ¿Qué es eso? No es solo orar, ¿verdad? Si yo oro mucho y luego no tengo ni un mínimo de educación, si no tengo un mínimo de respeto a las personas, si no estoy trabajando y no trabajo, soy impuntual, me visto de cualquier manera. No, también hay que tener actitud de cumbre como Pablo. Pablo era una persona diligente, ¿verdad? Con el poder de Dios. Y eso es importante. José, él trabajaba mejor que nadie, por eso Dios lo levantó como cumbre espiritual. Fue cumbre, ¿verdad? Y todas las áreas hay que prepararlas con el poder de Dios. También disfrutar de la cumbre a través de la oración. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo con Silas cuando estaba en medio de la cárcel, en grillos, a medianoche? Lo habían golpeado con varas. ¿Qué hacía?
¿Qué hacía Pablo? Todos lo sabemos, ¿verdad? Alabando al Señor. Estaba alabando al Señor. Era cumbre espiritual. Si empezamos a orar un poquito, vamos a disfrutar en medio de las dificultades, porque sabremos que Dios tiene un plan a través de eso, que Dios nos está guiando a través de eso. Pero no era solo esa vez. Hechos 27, 24. ¿Qué hacía Pablo allí cuando estaba en ese navío que parecía que se iba a hundir en cualquier momento, que iban a morir esos 276 tripulantes que estaban en esa nave? ¿Qué hacía Pablo? Versículo 23. Un ángel me apareció esta noche. ¿Por qué le apareció un ángel? ¿Qué hacía Pablo? Oración. Oración. Estaba orando. Y Dios le dio la respuesta. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Por eso él era cumbre espiritual y podía disfrutar en medio de las dificultades. ¿Por qué estoy quejándome por mi situación? ¿Por qué estoy quejándome por problemas a veces que no son ni problemas? Porque no está funcionando la oración. No estoy cambiando mi estado espiritual, porque la oración es disfrutar de ese poder infinito de Dios Trino que está conmigo. Cuando oro, ese poder viene a mi vida. A través de la oración ese poder se puede estar transmitiendo en mi campo, en las dificultades. Esa oración que mueve el trono celestial. Por eso hay que tener ese tiempo, un tiempo, para disfrutar de la cumbre espiritual. Pablo fue utilizado por Dios para dar la respuesta. No importa las personas que había a su alrededor, no importa la circunstancia que estaba, Pablo siempre podía dar la respuesta. ¿Por qué? Él tomó primeramente el pacto correcto. Jesús el Cristo es el pacto, Él ha solucionado todo, pero también dentro de Cristo hay ese pacto para cumplir la evangelización de manera concreta a través de cada uno de nosotros. Hay que orar y descubrirlo y tomarlo. Ya no seremos movidos. En segundo lugar, Pablo, para poder cumplir ese pacto, él era cumbre espiritual. Él disfrutaba de la oración. Era cumbre, oraba 24 horas. Y de esa manera, en tercer lugar, veremos por delante de la época. Podremos ir por delante de la época. Veremos cómo Dios nos guía al futuro que Él tiene preparado, ¿verdad? Mucha gente sufre porque no sabe qué camino tiene que tomar. Mucha gente sufre porque no sabe qué va a ocurrir con su vida, su familia, matrimonio, con sus hijos. Nosotros ya estamos dentro de Cristo. En Cristo el pasado, presente, futuro ha sido solucionado. Si tomamos el pacto correcto, comenzamos a orar, Dios nos va a ir guiando al futuro que Él tiene para nuestras vidas, a cumplir esa evangelización mundial. Por eso David, él, 1 Samuel 16:13, él tomando el pacto, siendo cumbre espiritual, vemos que el profeta Samuel lo ungió, ¿verdad? Como futuro rey. Él ya sabía hacia dónde Dios lo guiaba, a ser rey. Él sabía que el deseo de Dios era levantar ese templo, esa iglesia, para que las siguientes generaciones pudieran escuchar este evangelio de Jesús el Cristo. Y Pablo también, Dios le guiaba claramente al futuro, ¿verdad? Por eso, en Hechos 19:21, cuando estaba en Éfeso, Dios le estaba hablando, hay que ir a Roma, hay que ir a Roma, hacer la evangelización mundial. También en Hechos 23:11, cuando estaba siendo juzgado por el concilio, es necesario que testifiques también en Roma y también en medio de la tempestad, como hemos hablado ahora, ¿verdad? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, que prediques este evangelio al César, que lleves este evangelio a Roma para cumplir la evangelización mundial. Y ciertamente, si tomamos ese pacto correcto, empezamos a disfrutar de la oración, siendo cumbres espirituales, Dios nos va a guiar de manera concisa y Él va a cumplir ese pacto a través de nuestras vidas. Por eso, en este día, los que se pierden y los que dan la respuesta. Mucha gente está sufriendo, los que se pierden. Pero Dios nos ha llamado para dar la respuesta. Por eso, que podamos, como Pablo, tomar el pacto, empezar a orar para ser cumbre espiritual, y Él nos va a guiar.
Nos va a dar los encuentros, la oportunidad para dar la respuesta, que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es la conclusión? Que restauremos en esta semana esa torre de oración de 24 horas. ¿Qué es la torre de oración de 24 horas? Mi vida y la oración tienen que tener un ritmo, tienen que alinearse, ¿verdad? Poco a poco. Por eso al despertar por la mañana, como David, Salmo 5, versículo 3, que comencemos de manera cómoda a orar. Antes de dormir, Salmo 17, 3, como hacía David, que estemos orando, dando gracias a Dios. Y luego durante todo el día, por dentro, ¿verdad? Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ir tomando ese ritmo de oración. Y llegará un momento que será nuestra naturaleza. De manera cómoda podremos orar mentalmente, caminando, trabajando, manejando. Será realmente nuestro respirar espiritual. 24 horas. De esa manera cambiaremos totalmente nuestro estado espiritual. De esa manera tendremos ese poder para dar la respuesta. Y ese es el deseo de Dios. Por eso en este día les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.